Muy buenos días, hermanos, y como siempre un placer estar acá en la casa del Señor para comenzar este tiempo devocional, tiempo de alabar a nuestro Dios en esta mañana de domingo. Y dice el Salmo 117: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Te invito, mi hermano, a que te pongas en pie en esta mañana. Te invito a que te pongas en pie y derrames allí de tu perfume delante del Señor en esta mañana. Le alabes, le adores. Si es posible y quieres también humillar tu corazón delante de Él, dice el salmista: no quieres sacrificio, que yo lo daría. Lo que pide Jehová, un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Dice: no despreciarás tú, oh Jehová. Amén. Padre, en esta mañana nos reunimos delante de tu presencia, Señor, pero también para cantar de tu fidelidad. Y Padre, no entendemos a veces cómo, siendo tú un Dios que todo lo puedes ver, aún permaneces fiel cuando nosotros te somos infieles, Señor.
tu fidelidad y llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. A pesar de nuestro pecado, a pesar de que puedes ver en nuestro corazón, tú decides amarnos todos los días, Señor. Y eso es gracias a tu fidelidad, a tu gran amor, Señor, que manifiestas todos los días, que lo derramas todos los días y en todo momento sobre aquellos que son tus hijos, sobre aquellos que procuramos aún en medio de nuestra iniquidad y pecado, obedecerte y agradarte, Señor. Pero no hay nada que podamos hacer, Señor, si no es en tu fuerza, Señor. Y aún para limpiar nuestro corazón de aquellas cosas que tú puedes ver, que a ti te molestan, Señor, necesitamos de tu poder. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos limpie, nos lleve a esos lugares donde vemos nuestro pecado, donde vemos nuestra iniquidad y podamos sacarlo, echarlo fuera, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel, fiel a las promesas tuyas. Mira cuántas promesas tú has derramado, Señor. Cuántas promesas tú nos has dejado en tu palabra, Dios. Padre, ciertamente no ha faltado ni una sola de tus promesas en nuestras vidas, Señor. Se ha cumplido todas, Señor. Tú has sido fiel todo el camino de nuestra peregrinación, Señor. Hasta aquí podemos decir, Ebenezer, Ebenezer. Tu diestra nos ha acompañado todo el tiempo. Tu fidelidad no nos ha abandonado, Dios. Y hemos querido cantar de ella en esta mañana, adorando tu nombre. Te rogamos, Dios bueno, que tú seas con aquellos que están necesitados en esta mañana, con aquellos que están caídos, aquellos que están enfermos, Dios. Aquellos que tienen peticiones especiales, Padre. Acuérdate de Dios, acuérdate que somos como el polvo, que somos nada, Señor. Y dependemos de tu gloria, de tu fuerza, de tu poder, de tu fidelidad. Dependemos, Dios. Dependemos de ti, Señor. Te damos gracias porque dices en tu palabra, pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que busca, halla, encuentra, el que llama, recibe. El que toca, se le abre la puerta, Padre, y es lo que hacemos en esta mañana. Llegamos a tu presencia, Dios eterno, tocando a tu puerta, llamando, pidiendo. Derrama de tu lluvia, Dios. Derrama de tu lluvia sobre nuestra sequedad, sobre nuestra necesidad. Sé provisión, sé paz, Dios, sobre nuestras vidas. Mira cuántas cosas que nos abruman, que nos atormentan. Pero, Padre, podemos confiar en tu provisión porque tú eres Dios fiel, Señor. Tú eres Dios fiel. Te damos gracias por esta mañana, Padre, que lo que estamos haciendo aquí sea recibido por ti. Te rogamos, Dios, te rogamos. No te pedimos, te rogamos que tú lo recibas. Que tú lo recibas, Dios, como olor fragante. Ofrenda, libación que derramamos delante de tu presencia, a tu nombre. En el nombre de Jesús también te pedimos que tú bendigas el resto de este devocional. Que lo tomes, que tengas a bien, Señor, tomarlo. Y así también ministrar a nuestras vidas por medio de la palabra que tu siervo va a predicar. La palabra que tú has dado a tu siervo para tu pueblo. En esta mañana que impacte, Dios, impacte nuestras vidas. Sea alimento espiritual a nuestras vidas. Que no seamos ahí, Padre, como dices en tu palabra, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Me pasa, Dios, me pasa a mí que me olvido de tu palabra, Señor. La leo por la mañana y ya en la tarde se me olvidó, Dios, y te pido perdón por esto. Padre, que no seamos así, Señor, que seamos hacedores, Dios, de tu palabra, de tu santa palabra. Amamos tu ley, amamos tu palabra. Ayúdanos a hacerla, a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de Cristo, tu Hijo, oramos y te damos toda gloria y gracias, Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano, le damos gracias al Señor por esta mañana. ¿Cuántos tienen gozo aquí en la casa de Dios? Amén, ¿verdad? Y queremos tener la bienvenida en esta mañana. Y preguntamos a la iglesia, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? Todos son de la casa de Dios. Entonces vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir, Dios te bendiga. Dile al hermano que está a tu lado, Dios te bendiga en esta mañana. Que el Señor te llene con su paz y su bendición. Amén.
Vamos a tener la lectura bíblica. Yo les voy a invitar que se pongan en pie. Es esta. Que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 17 al 18. Sí, pero antes le pasó a mi esposa lo que me pasa a mí todos los domingos. Los muchachos pueden pasar ahí con Leti, los niños. A Leti tenemos que darle una bandera ahí, o una linterna, algo que nos haga señales, o señales de humo también, Leti, puede ser. Una hoguera ahí. Buscamos ahí entonces Santiago 5, 17 al 18. Cuando terminemos de leer la lectura, hermano Lázaro, ¿puede orar? Y vamos a leerlos todos juntos porque es pequeña. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Gracias, Dios. Amén. Amén. Hermanos, pueden pasar aquí adelante para depositar su ofrenda mientras cantamos este coro. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover.
gozándonos delante del Señor. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu refugio. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? Porque como dice este cántico, ante ti otra vez estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor a través vengo a tus pies.
¿Cuántos queremos eso, verdad? Que la voluntad del Señor sea en nuestras vidas. Porque como dice este cántico, ¿cuántos podemos decir que Dios ha sido un Dios bueno en nuestra vida y con nosotros? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Vamos a repetirlo una vez más. Alzaré mi vida, entregaré mi voz, levantaré. Bueno es Dios. Vamos a hacerlo una vez más eso, pero yo quiero que piensen en lo que estás diciendo. Dice aquí, mis manos alzaré. ¿Cuántos estamos gozosos de alzar las manos a nuestro Señor, verdad? Dice aquí, mi vida entregaré y mi voz levantaré, porque bueno es Dios y no me voy a cansar. So, cántale con todas tus fuerzas ahora y dile, mis manos alzaré, oh, mis manos.
Nos quedan como 3 o 4 minutos, ¿verdad? Si alguien quiere decirle un momento ahí donde tú estás sentado, Dios ha sido bueno conmigo esta semana porque hizo esto. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede levantar su mano y decir, Dios ha sido bueno conmigo esta semana porque hizo? ¿Quién lo puede decir? ¿Quién puede decir por qué Dios ha sido bueno con él? ¿Alguien lo puede decir? ¿Cuántos pueden decir, Dios está siendo bueno en mi vida hoy? Lo ha sido siempre y lo está haciendo esta semana. Y lo está haciendo en todo momento. ¿Quién puede venir un momentico aquí adelante y decir por qué Dios ha sido bueno con él en la semana? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede venir un momento adelante y hacerlo? Dale el micrófono y dile por qué Dios ha sido bueno contigo, hermana, esta semana. ¿Por qué Dios ha sido bueno contigo esta semana? Conmigo porque yo estuve enferma, yo he ido a los doctores ahora en esta semana precisamente y hace 2 semanas y todos los resultados han sido buenos. Qué bueno, ¿verdad? Amén, que todos los resultados han sido buenos. ¿Alguien más tiene que decirle algo de lo bueno que ha sido Dios con él? Un segundo, hermana, dígalo, un segundo solamente. ¿Por qué Dios ha sido bueno con usted? Dígalo. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Bueno, 72 años me ha cuidado mi Dios. Amén. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Usted, hermano, ¿usted quiere decir por qué Dios ha sido bueno con usted? Le damos gracias al Señor porque tuve 4 operaciones, que el pastor lo sabe bien, todo salió por favor del Señor, perfecto todo. Así que doy gracias al Señor por nuestras vidas y de todos los hermanos. Amén, ¿verdad? Y vamos a cantar una vez más al Señor y decirle, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Pastor, que nos guíe en oración. Señor, gracias, porque esa es tu naturaleza. Tu naturaleza es buena. Y aquí estamos tus hijos, Señor, testificando y adorándote al mismo tiempo, Señor. Nuestro cántico, Señor, sube como oración grata al trono tuyo, Señor. Y el único deseo que tenemos es el de decir que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tu misericordia no se agota, que, Señor, tú has obrado tantas cosas a favor de los tuyos, que no nos alcanza el tiempo para testificar, para decir. Cada uno de nosotros puede alabarte, no por una, sino por muchas razones, Señor. La mayor de ellas es Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, el que nos amó y murió en nuestro lugar en la cruz para traer la redención.
para que nosotros tengamos una seguridad de vida eterna. Padre, cuán grande eres tú, cuán bondadoso. Te pedimos, Señor, que de alguna manera nosotros podamos sentir en nuestras vidas el deseo siempre de corresponder a tu bondad, a tu fidelidad. Y es solo trayendo sencillamente lo que somos, Señor, delante de ti, arrojándonos en tus manos, para que tú hagas de cada uno de nosotros una mejor persona, un verdadero y digno hijo tuyo, Señor. No porque tengamos nada de qué gloriarnos, porque delante de ti no somos nada, Señor, sino por la obra que tú haces en cada uno de nosotros, no solo salvándonos, sino también transformándonos. Tú eres el único que nos puedes llevar cada día de triunfo en triunfo por medio de Cristo Jesús. Y eso en medio de un mundo lleno de adversidades, eso en medio de un mundo lleno de maldad, donde tú nos llamas a resplandecer como luminares, Señor, donde tú nos llamas a ser sal y luz para la gloria tuya. Úsanos, oh Dios, úsanos para la gloria tuya, Señor. Queremos reflejar el amor de Cristo a toda persona, y que toda persona se entere, que toda persona sepa que Jesús murió en una cruz para darle una oportunidad de reconciliación con el Dios eterno. Queremos ser tus portavoces en esta comunidad, heraldos tuyos, Señor, para anunciar buenas nuevas de salvación a toda persona. Ahora, Señor, háblanos por medio de tu palabra, que tu palabra toque nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser. Y como siempre te pido, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que tu palabra haga, Señor, ese ajuste, esa reflexión, ese desafío en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana. Fin de semana largo, ¿verdad? Y eso explica por qué tenemos algunas sillas un poco más vacías de lo habitual. Pero qué bueno que usted está aquí. Y también me alegro por aquellos que han podido hacer algún plan y están pasando un tiempo de familia. Yo en esa parte no soy egoísta ni celoso. El día del Señor es el día del Señor. Pero entiendo, ¿verdad?, que vivimos en un lugar donde muchas veces hay que hacer el plan para poder pasar un tiempo con la familia. Así que yo no me pongo bravo con aquel que hoy está compartiendo con su esposa, con sus hijos, disfrutando de ese tiempo. Yo creo que lo que estoy es en contra del que se queda en la sábana, ¿verdad?, envuelto, y no está en la casa del Señor. Pero qué bueno que usted está aquí. Siéntase muy, pero que muy bienvenido. Rápido les comento los anuncios para esta semana. Quiero dejarles saber a todos que aquí al frente tenemos estas hojitas. Estas son las aplicaciones para los voluntarios hacia la Escuela Bíblica de Verano. Ya la Escuela Bíblica de Verano estamos a 4 semanas de comenzarla. Y este año la vamos a tener con un poco de limitaciones en medio de la pandemia, pero no queremos, ¿verdad?, que nuestros niños se queden este año sin escuela bíblica de vacaciones. El año pasado no la pudimos tener por causa del COVID, pero este año con algunas medidas, guardando todo lo que podamos, ¿verdad?, la vamos a hacer para la gloria del Señor. Y si usted es uno de esos que quiere servir como voluntario, solo necesito que usted me llene esa planillita y me la haga llegar a más tardar el próximo domingo, porque yo tengo que hacer toda la planificación y toda la distribución de voluntarios para la escuela bíblica. Va a ser del 21 de junio al 25, lunes a viernes. El tema de este año se llama Guerrero Espiritual y es basado en Efesios 6. Vamos a enseñarles a los niños acerca de la armadura de Dios. Así que todo el que quiera sumarse como voluntario es bienvenido y lo puede hacer. También les recuerdo a todas las personas que van a participar en el viaje a Israel que el próximo domingo a las 5 de la tarde vamos a tener nuestra reunión final para este viaje.
es mandatoria esta reunión para todas las personas. Allí vamos a contestar todas las preguntas. Va a estar con nosotros Ana María Alvarado, que es la coordinadora. Va a estar Blanca Páez, de la agencia Capitol, que es la que arregla todas estas cosas. Y por supuesto estaré yo también para poder ayudar a todas las personas. Así que todos los que van a participar, próximo domingo, 5 de la tarde. En cuanto a los anuncios de la semana, pues este miércoles vamos a comenzar un nuevo estudio acerca de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Así que comenzamos Colosenses este miércoles. El jueves, como es costumbre, estamos con los hermanos en los Robles. El viernes los jóvenes en su tiempo a las 7:30 de la noche. Y el próximo domingo con nuestras 2 clases de escuela dominical y también con nuestros 2 servicios. 9:45 de la mañana, servicio bilingüe. 11 de la mañana, servicio en español. Y la próxima semana vamos a tener la grata visita del hermano Nilo Domínguez. ¿Se acuerdan de Nilo Domínguez? Nos encanta, ¿verdad? Su manera. Así que él va a traer la palabra del Señor el próximo domingo. Así que por nada usted se pierda, ¿verdad? Este tiempo. Dicho esto, pues vamos a compartir entonces el mensaje para el día de hoy. Y hoy voy a comenzar una serie que se va a ver interrumpida la próxima semana, pero la vamos a continuar, ¿verdad? Yo les había prometido una serie acerca de la vida del profeta Elías. Y ahí está el nombre de esta serie, ¿verdad? Elías, un hombre sujeto a pasiones. Y vamos a ver todo lo que podemos aprender acerca de la vida de este maravilloso hombre. Un hombre que tuvo altas y bajas, pero un hombre que fue un gran instrumento de Dios. Vamos allí a nuestra lectura devocional, que está en el libro, en la carta universal del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice la palabra: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, ¿verdad? Ahora, Santiago está hablándonos de lo que es la eficacia de la oración. Una oración eficaz. Y para demostrar su punto, él cita al profeta Elías, un hombre que oró a Dios. Y dice Santiago, por 3 años y medio no llovió. Y después este mismo hombre oró y el cielo nuevamente produjo lluvia y la tierra produjo frutos. Pero lo interesante de lo que nos dice Santiago, y es el punto que voy a usar de partida en esta mañana, es que nos dice que Elías era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. ¿Y a pasiones cómo? Semejantes a las de quién? A las suyas y a las mías. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y la pregunta de muchos aquí es, bueno, ¿qué quiso decir Santiago con esto de que Elías era un hombre sujeto a pasiones? Déjeme decirle que esta expresión sujeto a pasiones es una conjugación un poco complicada en el idioma griego. Dice algo así como homoiopaces. Un poco complicado, ¿verdad? Especialmente para mí que no sé nada de griego. Pero, como les digo, es una conjugación un poco complicada, pero literalmente esto en griego significa que es una persona que ha sido afectada por sensaciones o impresiones dolorosas, que ha pasado por sufrimientos y por padecimientos. Y eso es lo que nos quiere decir Santiago. Elías es un hombre que ha vivido experiencias difíciles en la vida, que ha sido afectado en su vida por cosas difíciles, pero aún así oró fervientemente a Dios y nada de lo difícil que le tocó vivir a Elías fue un estorbo para que su oración fuera eficaz a los ojos de Dios. Y Santiago dice que era semejante a las nuestras. ¿Saben por qué? Porque usted y yo también hemos vivido experiencias difíciles en la vida, hemos tenido impresiones dolorosas, hemos pasado por este tipo de sensaciones, pero eso jamás nos descalifica para que en cualquier circunstancia nosotros seamos instrumentos de Dios y podamos orar delante de Dios de una manera eficaz.
eficaz. Ahora, hay mucho que aprender de Elías. Y apenas hoy estoy entrando en el tema, ¿verdad? Tenemos tanto que decir de la vida de este hombre. Pero miren, la primera vez que encontramos a Elías en las Escrituras es en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, y es precisamente donde se narra esta historia que menciona Santiago, ¿verdad? Y es cuando Elías predice la sequía. Pero yo quiero que entendamos primeramente un poco el contexto donde le toca a Elías vivir, donde a Elías le toca brillar y servir a Dios con sus altas y sus bajas, ¿verdad? Ahora, si usted toma allí la historia en el primer libro de Reyes y va un poquito antes, usted se va a dar cuenta que en los días de Elías, el que reinaba era Acab, ¿verdad? Él era rey de Israel en Samaria. Samaria era la capital del reino. Jerusalén era la capital del sur, ¿verdad? Del reino del sur, cuando estaban las tribus de Benjamín y de Judá. Pero allí estaba Acab. Y dice la Escritura que Acab hizo lo malo delante de Dios, más que todos los reyes que reinaron delante de él. Y que le fue cosa muy ligera, o sea, muy fácil, andar en los pecados de Jeroboam. Y este pecado es idolatría. Recuerden que Jeroboam llevó a Israel a idolatría porque puso un becerro en Dan y otro en Betel, para evitar que la gente subieran a Jerusalén a adorar. Y llevó al pueblo a la idolatría. Y dice la Biblia que acá le fue cosa ligera aquello. Andar en aquellos pecados, ¿verdad? Y guiar al pueblo a la idolatría. Pero la peor desgracia de Acab fue la mujercita que Acab se buscó, ¿verdad? Un personaje muy, pero que muy famoso y conocido de todo el mundo. ¿Quién era? La mujer de Acab. Jezabel, ¿verdad? La famosa Jezabel que hasta en Apocalipsis aparece. Y Jezabel era la hija de Et-Baal, rey de los sidonios. Y la palabra Et-Baal, que era el nombre del rey de los sidonios, traduce como con Baal, a favor de Baal, el rey de los sidonios. Allá fue Acab a buscarse a esa mujer. Y Acab sirvió a Baal. Acab dice la Biblia que adoró a Baal, que le edificó un templo, que le edificó un altar, que además puso allí una imagen de acera y que por todas esas cosas Acab provocó a ira al Dios de Israel. La mano de Dios era contra Acab. Y en medio de todo aquello está Elías Tisbita. Y ahora le voy a explicar de dónde viene la palabra Tisbita, ¿verdad? Tisbita es el gentilicio de los moradores de Tisbe. Tisbe era una aldea muy cerca del Jordán y pertenecía al territorio de Galaad, ¿verdad? Por eso se dice Elías Tisbita. Como usted lee, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso, porque Saulo era de Tarso. Bueno, pues Elías era de Tisbe y por eso se le decía Elías Tisbita. Ahora, vamos allí al capítulo 17 del primer libro de Reyes, donde Acab viene a ver, ¿verdad? Donde Elías viene a ver a Acab. Y miren lo que Elías le dice a Acab. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y déjeme decirle que esto era un anuncio terrible, ¿verdad? Terrible. Y viene este hombre y se le dice, no va a llover. No va a llover si no lo digo yo, si yo no, por mi palabra. Pero es palabra de Dios porque yo estoy, dice Elías, en la presencia de Dios. Y déjeme decirle que había que tener mucho valor en aquel momento para hacer esto, porque Elías está anunciando un juicio que Dios va a traer sobre Israel. Un juicio que viene por sequía, y la sequía trae por consiguiente, ¿qué cosa? Hambre, la hambruna, ¿verdad? Un hambre muy grande. Ahora, nosotros sabemos también que ya en aquel momento Jezabel, la esposa de Acab, tenía una persecución contra todos los profetas de Jehová. En el capítulo 18, el versículo 4, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas
y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Así que Jezabel, una de las cosas, ¿verdad?, por las que se destacó fue por su persecución constantemente contra los profetas de Jehová Dios. Y Acab nunca parece que hizo nada para impedirle esto a su mujer. Ahora, una vez que Elías le anuncia a Acab sobre la sequía, dice en el verso 2 que vino palabra de Jehová nuevamente a él para darle instrucciones, y las vamos a leer allí, del verso 2 al verso 6. Dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Dios le da una instrucción ahora al profeta y le dice, te tienes que apartar. Y Dios le promete que lo va a cuidar y lo va a alimentar durante este tiempo de juicio que va a venir sobre Israel. Ahora, quiero aclarar algunas cosas porque probablemente alguien por ahí ha leído algún comentario acerca de esto. Y hay cierta discrepancia con este asunto aquí de los cuervos. Y todo viene de las traducciones del hebreo. Mire, en hebreo la palabra cuervos se pronuncia orbín. Y la palabra árabe se pronuncia arobín. Y cuando digo árabe no estoy diciendo en árabe, sino la palabra árabe como tal, ¿verdad? El gentilicio de un árabe se pronuncia arobín. Ahora, aunque se pronuncian diferentes, lo curioso es que en hebreo se escriben exactamente iguales. Y solo el contexto ayuda a entender cuál de las dos es el uso, ¿verdad? Así que aquí hay dos opciones para los que interpretan a veces la Biblia. Muchos piensan, algunos han escrito, ¿verdad?, que cuando se habla aquí de los cuervos se está refiriendo a árabes que ayudaron a Elías. Y algunos se han aventurado incluso a decir que probablemente de los madianitas. Los madianitas eran enemigos del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? ¿Verdad? Gedeón derrota precisamente a los de Madián que venían como cuervos y saqueaban y se llevaban las cosas de Israel. Aunque dicen también que estas personas eran de una tez tan morena que en algún momento les llamaban así los cuervos. Pero la otra opción es pensar que literalmente estamos hablando de aves, como cuervos. Ahora, también en esto hay algunas objeciones, porque algunos dicen, bueno, pero ¿cómo Dios va a usar cuervos si los cuervos son animales inmundos para los hebreos? Sin embargo, yo tengo que decirles, hermanos, que las traducciones más antiguas, por ejemplo, la Septuaginta y los textos masoréticos, ¿verdad?, traducen esta palabra del hebreo como cuervos refiriéndose a aves. Y en lo personal yo creo que son aves y se van a dar cuenta después por qué. Pero solo digo esto, ¿verdad?, por si alguien ha leído algo y aparentemente es una discrepancia, pero la palabra de Dios no tiene discrepancia. La discrepancia lo tienen los que interpretan. No es la palabra de Dios. Pero aquí lo importante es notar que Dios le está prometiendo al profeta que lo va a librar del juicio que va a traer sobre Israel y que lo va a sustentar cada día. En Primera de Reyes, allí, el capítulo 17 y versículo 6, se nos dice que los cuervos traían, ¿qué cosa? Pan y carne a Elías. Y lo hacían por la mañana y lo hacían por la tarde. Y así fue, dice, por algún tiempo hasta que el arroyo de Querit, ¿qué pasó? Se secó y ya no había agua, no había llovido más. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar con Elías? Y entonces si seguimos leyendo, dice la palabra que nuevamente Dios vuelve a hablarle a Elías y lo envía a otro lugar. Lo envía a Sarepta de Sidón, donde Jehová mismo le había dado orden a una viuda para que lo sustentara.
porque Dios cuida de los suyos, ¿verdad? Y una vez más muestra esa fidelidad. Ahora, Elías obedece otra vez a la palabra de Dios y va hacia Sarepta. Y lo que nos dice el texto es que cuando Elías está entrando en Sarepta de Sidón, encuentra a una mujer viuda a la puerta de la ciudad que está recogiendo 2 leños, y Elías le pide algo, le dice: dame agua y un bocado de pan de tu mano. Imagínense pedir pan en aquellos días, cuando había una hambruna tremenda. Miren, esta mujer cuando escucha el pedido, y estoy volando sobre el texto, yo espero que usted lo pueda estar siguiendo ahí, pero esta mujer lo que le confiesa entonces a Elías es su pobreza. Y le dice: mira, yo solo tengo un puñado de harina en una tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Esos eran todos los ingredientes que esa mujer tenía para hacer una tortita de pan, ¿verdad? Se mezclaba aquella harina con aquel aceite, un poco de agua, se hacía una masa, se dejaba un ratito y se cocía para hacer un pan. Y dice: y esta la vamos a comer, ¿quiénes? Mi hijo y yo. Y después de esto, ¿qué? Nos vamos a echarnos a morir. Mire, dice, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, porque es tu Dios, no es el mío. ¿Verdad? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. O sea, no tengo nada que darte, no tengo nada hecho. Solamente me queda, ¿qué cosa? Un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y después qué? Ahora, esa palabra: y nos dejemos morir. Y nos dejemos morir. ¿Qué le dice eso a usted? La desesperación que hay en el corazón de esa mujer, ¿verdad? La falta total de una esperanza de sobrevivir a la escasez de alimentos. Como diciendo, esto es lo último, nos los vamos a comer y después de esto no hay donde buscar nada más. Solo nos queda esperar a que la muerte llegue, ¿verdad? Echarnos a morir. Mire, si usted lee en algunos otros textos sobre la hambruna que vino sobre Samaria, la Biblia dice que hasta el estiércol de las palomas se vendía a gran precio. La cabeza de un mulo llegó a costar más que lo que vale una libra de carne de puerco hoy en Cuba, que ya es mucho decir, ¿verdad? Y los cubanos saben lo que estoy hablando ahora con todas las altas de precio que hay en Cuba. Una gran escasez de alimentos, no había nada, estiércol de paloma. La cabeza de un mulo se vendía por un precio súper exagerado. Así que Elías se encuentra una mujer que está desesperada, se encuentra una mujer que está desesperanzada completamente, que solo piensa en: me voy a comer lo último que me queda y a tirarme a morir, ¿verdad? Y ante ese desespero, ¿qué le dice el profeta? Le dice: no tengas temor, haz como tú has dicho. Pero note esto: pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y el por qué le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Les parece bonito esto? Sí, ¿verdad? Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Seamos honestos. Ahora vamos a hacer lo que yo siempre les digo. Vamos a ponernos, ¿verdad?, en los zapatos de la gente. Porque nosotros a veces leemos la Biblia y qué linda es la historia, qué tierna, Vamos a ponernos, porque ¿saben qué? Nosotros también tenemos una relación con Dios. Y Dios se manifiesta. Usted ahorita estaba cantando que Dios ha sido bueno. Pero hay veces que eso se nos olvida. Nos acordamos aquí cuando cantamos, pero ¿qué en la vida diaria? ¿Qué en el momento de mi problema y de mi aflicción? ¿Recuerdo yo que verdaderamente Dios ha sido bueno? ¿Que Dios es fiel?
Hay que ponerse en el zapato de la gente, ¿verdad? Vamos a analizar bien esto. Esta mujer es viuda. Y es interesante que fue una viuda la que escoge Dios para sustentar a Elías. Porque, ¿cómo se consideraba una mujer viuda en aquellos tiempos? Una mujer que socialmente es pobre, muy pobre, ¿verdad? Ella ha perdido. Miren, esta viuda no estaba cobrando el Social Security de su marido. Porque aquí las viudas, además de la pena, obviamente, de perder su compañero, pero no se queda desamparada, porque o tiene su Social Security o tiene el Social Security de su esposo, y le dan cupones de alimento, y en mi ciudad están que reparten cajas de comida cada rato, y por aquí y por allá, pero aquí nadie pasa. Pero esta mujer ni tenía Social Security, ni le daban cupones de alimento, ni podían resolver una cajita de comida en ningún lugar. Esta es una mujer que tenía que salir todos los días a ver dónde podía conseguir el sustento para ella y ahora para su hijo. Un dependen, como dicen aquí también, ¿verdad? Porque esta viuda tenía un depende. Tenía que buscar el sustento. Y es interesante que Dios escoge a esta mujer. Así que en medio de aquella escasez, en medio de aquella hambruna, esta mujer todo lo que tiene es un puñadito de harina. Óigame, apriete harina en una mano, un puñado de harina. No es nada, ¿verdad? Un poquito de aceite en una vasija. Un poquitito de aceite. Para hacer apenas una tortita de pan y echarse a morir. Y de pronto llega este hombre, un hombre que ella no conoce, un hombre que llega de la nada, que yo no sé quién es, y llega y me dice, hazme una torta de pan a mí primero. Primero que a mi hijo. Primero que yo. Ya están empezando a pensar diferente, ¿no? Y lo único que te dice ese hombre es porque Dios ha dicho que si tú haces esto conmigo no va a faltar. No te va a faltar ni la harina en la tinaja, ni el aceite en la vasija. De verdad, hermano, trate de plantearse esa ecuación en su cabeza. Esta mujer aparentemente tiene dos opciones. O desconfía de Elías, no le hace caso, se hace la torta de pan, se la come ella con su hijo, quizás un par de mordiditas para cada uno y después echarnos a morir, o le hace caso a este hombre a ver si es verdad lo que este hombre está diciendo. Es una ecuación difícil de resolver en la cabeza. Yo le pregunto a las mujeres en esta mañana, ¿qué haría usted? ¿Pensaría en fe o pensaría con el corazón de madre? No es tan fácil, ¿verdad? Digo, porque yo como hombre y como papá he padecido de eso. Porque en mi casa cuando hacen carne, ¿para quién es el mejor pedazo? ¿Y quién es la que reparte? Pero aquí si no va eso de que el que reparte y reparte se queda con la mejor parte. No, no. Es así. Eso es lo normal que haría un padre, ¿verdad? Probablemente ella dice, yo voy a hacer esta torta, pero aún para que comamos yo y mi hijo. Pero estoy casi seguro que el hijo comería la mayor parte de aquella torta de pan. Y ella quizás probaría un pedacito. Pero le daría lo mayor. Porque ese es el corazón de una madre. O de un padre también. Lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos. Cuando yo vivía en Cuba, yo siempre lo digo, y comprábamos a veces un pollito. ¿Qué ustedes creen que me tocaba a mí del pollo? El pescuezo, la sala y el carapacho. Porque los mulos, los encuentros y la pechuga, ¿para quién era? Era para la niña. Y había que hacer una sopa y después de la sopa, con lo que se sacaba, se hacía un arroz amarillo. Había que inventar bastante, ¿verdad? Y todavía me preguntan hoy por qué me gustan tanto las salas. Si era lo que estaba acostumbrado a comer. Pechuga, eso era un lujo, ¿verdad? Pero es así, ese es el corazón de una madre, ¿verdad? Pero miren lo que dice la palabra de Dios en el verso 15 y 16. Dice que la mujer lo hizo así como Elías le había mandado y comió él, y comió ella, y comió el hijo. Dice, por muchos días y no escaseó.
ni la harina en la tinaja, ni dice, y no menguó el aceite en la vasija conforme a la palabra de Dios. Pero yo no quiero que usted pierda de vista algo. Y es todo lo sobrenatural que está haciendo Dios en esta historia. Y cómo es que Dios está tratando también con Elías. Porque en todo esto hay un trato también, ¿verdad? Y en primer lugar, ¿verdad? Y vamos a dar algo por sentado. Dios es el que está orquestando todo lo que está pasando aquí, porque Dios está en perfecto control de toda la situación. Dios sabe lo que está pasando en Samaria, el hambre, la sequía, pero Dios también sabe lo que está pasando con Elías y con esta viuda. Dios lo sabe. Dios es el que está en control de todo. Si volvemos al versículo 4, cuando Dios le habló la primera vez a Elías, dice Dios, yo he mandado, hablándole de los cuervos, yo mandé a los cuervos. Si usted mira en el versículo 9, refiriéndose a la viuda, Dios dice, yo le he dado orden. Así que es Dios el que está, sin dudas, detrás de todas estas cosas. Dios está en control absoluto de la situación. Pero quiero que miremos por un instante lo sobrenatural. Y no se asusten, ¿verdad? Hay gente que prometen que uno puede vivir toda la vida en lo sobrenatural. No. Nosotros vamos a vivir el 99.9% de nuestras vidas en lo ordinario que hace Dios con cada uno de sus hijos. Pero yo no puedo dejar de reconocer que Dios obra cosas extraordinarias. Y lo hace en el momento que Él quiere y de la forma que Él quiere. Dios puede hacer lo sobrenatural. Y aquí lo hace para preservar a Elías. Vamos a regresar un minuto a la historia de los cuervos, ¿verdad? Y vamos a asumir, porque yo creo firmemente, ¿verdad?, que cuando la palabra de Dios habla de cuervos, está hablando de aves. Dios está haciendo algo sobrenatural. Yo le pregunto a usted, ¿de dónde los cuervos sacan pan y carne 2 veces al día para llevarle a Elías? ¿De dónde? No había un app para ordenar la comida, ni un teléfono, ¿verdad? No. ¿De dónde los cuervos sacan pan y carne 2 veces al día para traer a Elías? La respuesta es una sola, ¿verdad? Dios de alguna manera es el que está haciendo esto. Dios lo está haciendo. Pero también quiero que usted piense en lo que eso significa para Elías. Porque el cuervo no es un ave cariñosa. Es más, en todas las fábulas y en todas las historias, el cuervo se caracteriza por robar comida y no por llevar comida. Lea las fábulas de Esopo, ¿verdad? Muy antiguas. Y en todas las fábulas de Esopo, cada vez que se habla de un cuervo, y cada vez que usted ve una historia de un cuervo, es que el cuervo robó, que el cuervo se llevó, ¿verdad? Y aún nosotros tenemos hasta refranes por ahí que se crían cuervos. El cuervo no es un animal muy amistoso. No lo es. No lo es. Y Dios está usando cuervos que en vez de robar comida, vienen a traer comida. El cuervo incluso es un animal carroñero, come lo que sea. El cuervo se roba lo que sea y come de lo que sea. Pero, amén de todas esas cosas, póngase usted ahora en los zapatos de Elías. Elías es un hebreo. Y el cuervo es un animal inmundo. Vamos a leer ahí en Levíticos capítulo 11, versículos del 13 al 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y de las aves, estas tenéis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie. El avestruz, ya saben, para los cubanos que les gusta comer avestruz. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. El búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Así que en esta lista, ya hay algunos que nosotros diríamos, ¿y este ave cuál será? Porque no la conocemos, no son típicas, ¿verdad?, de nuestras regiones.
Pero encontramos en el versículo 15 que ¿quién es un animal inmundo? El cuervo es un animal inmundo. Y Elías podía haber dicho, no, Señor, yo no voy a comer nada que me lo traiga un animal inmundo, porque eso es algo que para mí está contaminado. Es algo contaminado. Y para usted y para mí eso no significa nada. Pero créanme, para un hebreo y para un judío en la actualidad, una contaminación es algo terrible. Es algo terrible. Eso es en el caso de los cuervos, Pero por el otro lado, cuando Elías va a Sarepta de Sidón, Dios también hace algo sobrenatural. Porque Dios no permite que escasee ni la harina en la tinaja, ni el aceite en la vasija. ¿Cómo explicar, verdad, que estoy cogiendo harina de aquí todos los días y aceite de esta vasija y que al otro día hay harina? Y el aceite no baja. ¿Cómo explicarlo? Si no es que Dios está haciendo algo sobrenatural. Dios está en este asunto. Pero lo interesante es que todo esto llega a la vida de Elías por mano de una viuda. Y ya hablé de eso, ¿verdad? La viuda era para ser ayudada, no para que la viuda ayude. En la mentalidad de un hebreo, y póngase otra vez en los zapatos de Elías, el hecho de ser ayudado por una mujer y más viuda, no es algo tan fácil. No es algo tan fácil para aceptarlo, ¿verdad? Y más si esta viuda es una viuda gentil. Para colmo, gentil. Sarepta de Sidón. De Sidón llegó el culto de Baal. De Sidón era Jezabel, la mujer que está destruyendo los profetas de Jehová. La que ha puesto precio sobre mi vida. Todo eso está dentro de Elías. ¿O ustedes creen? La Biblia no lo dice, pero todo eso está pasando dentro de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Así que Dios usa animales inmundos y una viuda gentil para preservar a Elías en medio de un juicio que está trayendo a Israel. Y estoy seguro, muy seguro, que para Elías ninguna de estas experiencias fue fácil. Ninguna de las dos situaciones. Ni estar allí en el arroyo de Querín recibiendo todos los días por la mañana y por la tarde aquellos cuervos. Ni tampoco fue muy cómodo para Elías estar en la casa de la viuda. Sin embargo, en ambas ocasiones Elías fue, ¿qué cosa? Obediente a la palabra de Dios. A lo que Dios había mandado. Si Dios mandó, si Dios dio la orden, ¿quién soy yo para oponerme, verdad? Y miren, muchas veces Dios hace cosas en nuestras vidas que nos desafían, ¿verdad? Nos desafían a creerle a Él y nos desafían a pasar por encima de nuestros prejuicios. Porque Dios puede hacer lo que Él quiere. Y muchas veces tenemos que pasar por encima de ciertos prejuicios en nuestras vidas para poder ver el propósito de Dios. ¿Saben? Cuando estaba estudiando todo esto y preparando este sermón, un pensamiento llegó a mi mente. Y digo, lo mismo le sucedió al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro le pasa algo similar en Hechos capítulo 10. Y usted ha leído muchas veces este pasaje. Pedro estaba en casa de Simón el curtidor, allí en Jope, y la Biblia dice que le vino un éxtasis y que Dios descendió un gran rollo delante de Pedro y le dijo, Pedro, mata y come. Y en aquel rollo estaban, dice, toda clase de animales, de reptiles, de cuadrúpedos. Y Dios le dice, mata y come. Y Pedro dice, Señor, no. Porque Pedro está contestando como un buen judío. Yo nunca he comido nada inmundo, Señor, no voy a hacerlo. Y Dios le dice, no llames tú común o inmundo a lo que yo he santificado. Y dice que eso se hizo 3 veces y aquel rollo se recogió nuevamente al cielo. Y cuando Pedro estaba pensando, ¿qué significa esto? El Espíritu Santo le habló y le dijo, hay 3 hombres que te están buscando. Baja y no dudes en ir con ellos. Y esos hombres llevaron a Pedro hasta Cesarea. Y allí estaba Cornelio, un gentil.
esperando, ¿verdad? Había tenido una visión. Y allí tuvo que ir Pedro. Es interesante, en la historia de Pedro hay animales inmundos y hay gentiles también. Pedro iba a tener que renunciar a todo prejuicio para poder obedecer a Dios y estar ahí en sintonía con el propósito de lo que Dios estaba haciendo. Pero tuvo que vencer ese prejuicio, ¿verdad? Miren, al final de esta historia allí con la viuda ocurre algo interesantísimo, ¿verdad? Dice que el hijo de la viuda repentinamente enferma y muere. Y ella viene a quejarse donde está Elías. Y miren la queja que ella le trae a Elías. Ella le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Como diciendo, ¿qué necesidad tenía yo de todas estas cosas? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Verdad? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Tú has llegado hasta aquí para recordarme que yo soy una pecadora, para traer a memoria y aún recibir como castigo, ¿verdad? Que mi hijo muera. Y esa era la manera en que pensó aquella pobre mujer con el desespero. Ella se queja como si Elías tuviera la culpa de lo que está pasando. Y el texto dice que Elías no le respondió ni una sola palabra, sino que tomó al niño de su regazo y se lo llevó a su aposento. Y allí dice que Elías le oró a Dios. Y la oración de Elías es interesante, porque es una pregunta. Y es una pregunta que de alguna manera revela un poco el sentir de Elías. Dice que Elías dijo, Dios mío, aún a la viuda, y es una pregunta, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Esta pregunta es como si dijese, ¿también has afligido a esta pobre mujer haciéndole que su hijo muera? La expresión, aún a la viuda, es como diciendo, a ella también. Y eso nos deja saber un poquito, ¿verdad? Todas esas pasiones que están dentro de Elías y que menciona Santiago, ¿verdad? Elías estaba allí, obedeciendo a Dios. Pero eso no quiere decir que Elías no tenía a veces. Porque lo que yo quiero que ustedes entiendan a través de esta historia es que Elías es tan humano como usted y como yo. Que a veces tenemos preguntas, que a veces tenemos quejas, que a veces hay cosas que no podemos entender, pero que aún así podemos obedecer a Dios. Aún cuando no entiendo. ¿Cómo pudo haberse sentido Elías ante el reclamo de una madre que pierde a su hijo? Una mujer que viene y te dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Viniste aquí a qué? ¿A traerme esta desgracia? Y por un instante esa mujer se le olvidó que estaba viva porque Elías estaba ahí. Y porque no había faltado la harina ni el aceite. Pero ante el dolor somos así. Hay que entender la humanidad de aquella mujer. Y Elías le clama a Dios. Y dice la palabra que Dios escuchó la voz y regresó el alma del niño y el niño revivió. Y Elías lo trae a la viuda. Y es interesante lo que termina confesando esta mujer, ¿verdad? Miren allí en el verso 24. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pero vamos a detenernos ahí porque hay un par de cosas aquí interesantes, ¿verdad? Esta mujer dice, ahora conozco. Tuvo que llegar a un dolor tremendo, ¿verdad? El dolor de perder a su hijo y ver lo que Dios hizo por mano de Elías para poder reconocer, ahora conozco. Y no lo conociste por lo que estaba pasando en la tinaja y en la vasija. No pudiste darte cuenta. ¿Saben? Muchas veces nosotros le preguntamos a Dios por qué pasamos por algunas experiencias difíciles en nuestra vida
Y Dios diría, es que he hecho otras cosas tantas en tu vida y ni te has dado cuenta que yo estoy contigo. Que he tenido que llamar tu atención a veces de otra manera, ¿no? Esta mujer dice, ahora es que me doy cuenta, ¿verdad? Ahora conozco. Y antes no. Si Dios te había dado palabra por medio de Elías diciéndote que no iba a faltar ni la harina ni el aceite. Pero como quiera, ¿verdad? Esta mujer termina confesando algo. Ahora sé que tú eres un varón de Dios y que la palabra en tu boca es ¿qué cosa? Es verdad de Dios. Miren, para Pedro, regresando un poquito a la historia de Pedro, para Pedro no fue fácil entrar en casa de Cornelio. No lo fue. Lean allí en Hechos capítulo 10. Cuando Pedro llegó allí le dijo, ustedes saben que para nosotros los judíos es algo difícil, es un oprobio, ¿verdad? Es una ofensa entrar en la casa de un gentil. Pero a mí Dios me ha mostrado que no llame común a nada, ¿verdad? Así que díganme, ¿por qué causa me hicieron venir? Y Cornelio le contó la visión y allí Pedro contó, ¿verdad? O predicó el evangelio y creyó Cornelio y toda su casa. Todas aquellas personas se salvaron porque Pedro pudo vencer de alguna manera su prejuicio. Lo hizo. Esta mujer llega a estas palabras porque hubo un Elías que estuvo también dispuesto a ¿qué? A obedecer a Dios. Créanme que si Elías hubiera tenido opciones y no era una cuestión de obediencia para él, Elías hubiera dicho, Señor, llévame a cualquier otro lado, menos en primer lugar a Sidón. Sidón, eso es territorio gentil. Yo, como judío, como hebreo, tener que vivir en territorio gentil, no. Para colmo, ¿me vas a hospedar en la casa de quién? De una viuda. Por favor, Señor. Pero hermano, no se trata a veces de nuestras preferencias. Se trata de cuando Dios ha determinado algo. Y eso está por encima de todas nuestras pasiones, de todas nuestras percepciones, de todos nuestros prejuicios. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros debemos obedecer a Dios. Y después sabremos el propósito de Dios. Esa mujer de alguna manera pudo llegar a esa conclusión y a un conocimiento del Dios de Israel, el único Dios verdadero, por la obediencia de Elías y por la permanencia de Elías allí. Así que aquí está Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes. ¿A cuáles? A las nuestras. Pero un hombre que se deja usar por Dios. Y la pregunta es, ¿qué pasiones, verdad, están tomando la rienda hoy en tu vida? ¿Y será que pese a eso te puedes dejar usar por Dios? Como se dejó usar Elías. ¿Será que pese a eso podemos ser hombres que podemos orar fervientemente a Dios? Como oró Elías. Y Dios no trajo la lluvia y no devolvió la lluvia, sino hasta que Elías volvió a orar. Somos hombres que podemos ver el propósito y la mano de Dios. ¿Saben? Elías es un hombre ordinario. Y alrededor de un hombre ordinario Dios está haciendo cosas extraordinarias. Como las puede hacer en tu vida y en la mía. Porque tanto tú como yo somos gente ordinaria. Pero cuando obedecemos a Dios podemos ver en nuestras vidas cosas extraordinarias. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta historia que nos introduce a la vida de este gran hombre, de este gran siervo tuyo, Señor. Un hombre que, como nos dice Santiago, estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Porque ¿quién de nosotros, Señor? ¿Quién de nosotros no ha vivido experiencias difíciles, cosas que nos han marcado? Pero nada de esas cosas se convierten en algo que pueda ser un impedimento en nuestras vidas para obedecerte, para seguirte, para, Señor, sincronizar nuestras vidas al propósito que tú tienes para nosotros.
Y Elías es un ejemplo. Elías, Señor, en esta historia tuvo que sobreponerse a cosas que quizás en su mente no había mucho espacio, pero él estaba persuadido de que tú hablabas con él, de que tú le habías ordenado ir al arroyo, de que tú le habías ordenado ir a Sarepta de Sidón. Y fue obediente. Y por su obediencia, Señor, grandes cosas sucedieron. Elías fue un hombre que, aunque estaba sujeto a pasiones, tú lo usaste poderosamente para volver el corazón de tu pueblo a ti. Como tú nos puedes usar a cada uno de nosotros, que también estamos sujetos a pasiones, para volver el corazón de cualquier persona a ti. Porque embajadores tuyos somos, Señor. Siervos tuyos somos. Úsanos, Señor, en nuestras vidas. Queremos sencillamente, Señor, hacer lo que tú tienes para nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y bendice esta palabra en nuestras vidas. Haznos reflexionar, Señor, y sobre todo que nos podamos disponer para ser usados para la gloria tuya. Somos hombres y mujeres ordinarios, pero que en tus manos podemos ver las cosas extraordinarias, que solo tú las puedes hacer. Bendícenos, Señor. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Pues con eso estamos terminando en esta mañana. Espero, ¿verdad?, que pueda pensar en esta historia. Lea allí en el primer libro de Reyes. Siga leyendo esta historia porque nos seguimos adentrando en ella. Que el Señor les bendiga. A cada uno de ustedes se pueden saludar, si usted lo desea, bajo su responsabilidad.